Hola estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar. Sí, yo sé que están muy interesados en el tema de este video porque por mucho tiempo o por los últimos quizá 10, 15 años, este tema de los cables ha generado mucha polémica, mucho debate e incluso mucha polarización dentro del mundo del audio. ¿Será que los cables, será que los acondicionadores eléctricos realmente mejoran la calidad del audio? Bueno, quisiera decirte lo siguiente, la audiofilia se ha convertido no solo en una afición, sino también en un área de constante investigación, de desarrollo, ya que hay mucho dinero en juego y envuelto dentro de esta industria. Últimamente el desarrollo que hay en los cables de audio, de línea, de poder, en los acondicionadores eléctricos ha ganado mucha notoriedad dentro del mundo de la audiofilia, porque cualquier afición que genere interés y que genere adeptos y que genere una industria, obviamente va a estar involucrado los haters, los que están en contra, los que están a favor, los que inducen a la pseudociencia, aquellos que provocan un fraude o aquellos que realmente quieren alimentar de manera honesta, con argumentos válidos, el progreso de esta afición. Esto pasa en cualquier ámbito, en cualquier afición. Si tú te vas al mundo de los autos, de los relojes, hasta de la religión, siempre hay fraude, siempre hay personas que se aprovechan de la misma y eso no significa que demerita esa actividad. Simplemente hay que entender que mientras que el ser humano esté envuelto en estas actividades, estamos expuestos a lo mejor y a lo peor. Ahora, yo vivo del mundo de la psicología. Y eso he invertido muchos años en lo que tiene que ver con la ciencia de la conducta humana. No únicamente al estudiar licenciatura, maestrías o doctorados y posgrados en esa ciencia por muchos años. Y siempre trato de documentarme, de aprender, porque de eso vivo todos los días, el manejo diario con la conducta humana. Y eso me ha llevado muchos años de experiencia, muchos años de esfuerzo, años de investigación y de trabajo. Pero yo entiendo que aún en el área de la psicología o de la conducta humana, ahora están generando los coach o el coaching, que con un fin de semana te dan una certificación o con un entrenamiento de algún gurú y ya eres un coach y ya pones tu oficina y ya puedes guiar a las personas hacia el éxito. Hay mucho fraude en cualquier área de la ciencia humana, porque siempre hay oportunismo para poder abusar de la ingenuidad o de la buena fe de la gente. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente con respecto a los cables. ¿Cuándo comenzó la polémica de los cables dentro de la alta fidelidad? ¿Sabes que cuando la alta fidelidad comienza en los 50s, en los 60s, en los 70s, que es el boom, todo estaba en torno a la calidad de los parlantes, a la calidad de un amplificador de potencia con mínima distorsión, a la calidad de un preamplificador que tuviese una señal limpia, pura, etc. Pero poca atención se generaba en los cables. ¿Cuándo comenzó a generar atención el mundo de los cables dentro del audio? Fue en el año de 1979, cuando nace la compañía Monster. Monster Cable, ellos fueron los primeros en decir y en afirmar que la calidad, fíjense bien, que la calidad o que la conductividad del audio y su calidad estaba directamente proporcional a lo que es el aislamiento, el embobinado, ¿sí? Del cobre y la forma como aislaban todo un cable a la geometría que tenían, etc., etc. Y así comienza una industria de ellos. Ellos comenzaron en los audio shows con sus cuartos, dando una prueba A y B, sin los cables que ellos tenían, con los cables que ellos tenían, y ganaron mucha notoriedad. También ellos comenzaron con los acondicionadores eléctricos especializados para el audio, ¿sí? Abriendo una investigación de cómo los ruidos eléctricos, las ondas electromagnéticas, las interferencias de radio, el hum de tierra, todo eso dañaba e interfería con la calidad del audio y hacían acondicionadores especializados para eso. Bueno, ellos fueron los primeros. Después de Monster, A, B, C, D, E, muchísimas más marcas hasta hoy están dentro del mundo de los cables de la alta fidelidad. Ahora, muchas de las confusiones que se dan en el audio
y esto es muy importante, amigos, muchas de las confusiones que se dan dentro del mundo del audio tiene que ver por la falta de claridad en los conceptos que se manejan tanto por las personas que tenemos influencia o tenemos seguidores o tenemos una comunidad, y que al decir nuestros conceptos o nuestras aseveraciones podemos informar o mal informar a las personas para que ustedes tomen o buenas o malas decisiones. Por eso yo quisiera que hoy nos encargáramos de comentar con la mayor claridad, ¿sí?, acerca de cuál es la relación de la calidad del audio con los eslabones periféricos. Yo le llamo eslabones periféricos a lo que son los cables y los acondicionadores eléctricos. Porque ¿sabes qué? No existe ninguna duda de que todos coincidimos que la calidad del audio está directamente relacionado con una calidad de buenos parlantes, de un buen amplificador, de un buen preamplificador, incluso de un buen DAC. Pero cuando entramos en el mundo de los cables, ¿será que los cables realmente inciden? Bueno, antes de hablar de los cables, yo quisiera que expliquemos dónde está la verdadera calidad del audio. Quiero decirte que la calidad del audio tiene que ver con la grabación. ¿Sí? La grabación. La grabación, es decir, el formato que tenemos es quien realmente guarda en sí mismo la información y calidad de la música. Cuando del estudio de grabación se transfiere una obra musical a un formato en particular, ya sea en un CD, ya sea en un archivo, ya sea en un LP, ¿sí?, es allí donde va toda la información de lo que deseamos escuchar. Por lo tanto, la calidad del audio, la calidad primaria en el audio, tiene que ver con la obra musical que tenemos aquí. Ahora, nuestro reto es cómo transferir esto para que el sistema que tenemos reproduzca lo más fiel lo que está allí. Todo lo que se usa para escuchar esta obra musical, quiero decirte, todo lo que usemos, todo lo que pueda conducir esto, va a afectar el desempeño del sistema. Pero jamás, esto es muy importante, jamás aumentará la calidad del audio original, ya que el audio original, esto representa la realidad. Voy a repetir este concepto. Todo lo que se use para escuchar una obra musical, amplificador, bocinas, cables, acondicionadores, DAC, todo lo que se use para escuchar esta obra musical afecta el desempeño del sistema, pero jamás aumenta la calidad del audio original. Y esto lo vamos a poner muy en claro. Otro ejemplo que te quiero dar tiene que ver, mira, con la cuestión de una experiencia que me pasó, y creo que a ti también quizá te pasó, o a algunos de ustedes. Cuando yo tenía como 10, 11 años, se me diagnosticó que tenía un problema con la vista. De hecho, cuando yo estaba en la primaria, en segundo año de primaria, se me sacó de la escuela. La escuela determinó de que yo no estaba calificado para estar en la escuela, que no aprendía, que ya estaba grande y ni siquiera sabía ni las vocales, nada. Entonces se me sacó de la escuela y se me mantuvo un año en la casa para ver qué se iba a hacer conmigo. Después se dieron cuenta de que yo no miraba bien. La maestra decía y escribía, pero yo no miraba nada lo que había en el pizarrón. No hacía nada, no entendía nada, no aprendía nada, y los maestros pensaron que no estaba muy bien de mis facultades. Lo cierto es que yo no miraba bien. Cuando a los 10, 11 años se me puso los lentes porque, por ahí a alguien se le ocurrió que mi problema era la vista, entonces yo empecé a mirar totalmente diferente. Mi mundo comenzó a cambiar. Antes de que yo tuviera los lentes, estimado amigo, para mí el mundo era normal. Yo todo lo que miraba para mí era normal. Pero cuando me pusieron los lentes, me di cuenta que mis compañeros tenían algunas pequitas y marcas en los rostros. Me di cuenta que el césped no era una mancha verde, sino que tenía tonalidades y tenía algunos detalles. Me di cuenta que la hoja de los árboles tenían pequeños detalles que yo no miraba. Los lentes, fíjate bien, que yo usé, no hizo que mejorara la realidad. No, me mostró la realidad. Esto fue simplemente un vehículo para mostrarme lo que había. Cuando yo no tenía lentes, la realidad allí estaba. Allí estaba.
solamente que yo no la miraba. Tuve que necesitar de un medio, los lentes, para que me mostrara la realidad visual de la cual yo carecía. ¿Qué te quiero decir con esto? Los cables, ¿sí? Los acondicionadores eléctricos. En una cadena de audio son eslabones que simplemente transportan la señal de manera fiel o la distorsionan, pero nunca la van a mejorar. Repito, los cables, ¿sí? Ya sea de línea, ya sea de poder, etcétera, son eslabones en una cadena de audio que van a transportar la señal de manera fiel o la van a distorsionar, pero nunca la van a mejorar de lo que está realmente en el formato. Una mala calidad de cobre, un aislamiento inadecuado contra las interferencias electromagnéticas, contra las radiofrecuencias, una falta de protección contra picos de energía, ¿sí? Una tierra física mal instalada, un mal blindaje en los cables, por ejemplo, una tierra física que introduce hum, la corrosión en los contactos por la mala calidad de los metales o de las aleaciones. Todo eso va a incidir directamente en la calidad de señal que vamos a recibir. Ahora, muchos ya nos hemos acostumbrado a convivir con todos esos factores que ni siquiera nos molestan o los tomamos en cuenta. Porque ya estamos acostumbrados a convivir con el ruido, con el hum, con la interferencia, con la distorsión, aunque sea mínima, pero pensamos que es parte del audio. De la misma manera, fíjate bien, de la misma manera como yo aprendí a convivir con mi mundo sin lentes y lo miraba como real. Yo jugaba, yo hacía mi vida de pequeño, yo no era infeliz, yo miraba lo que pensaba que era real. Y me acostumbré a eso. Cuando me pusieron los lentes me di cuenta que lo que yo creía que era real, no era real, que había más allá de eso. Mira, en la oficina donde trabajo, tenemos varios cuartos donde damos sesiones individuales. Y tú sabes que la cuestión de la psicología tiene que ver privacidad y confidencialidad. Por lo tanto, cada cuarto en la salida tiene un pequeño aparato que hace un pequeño ruido, ya sea de grillo, ya sea de mar, de tormenta, de pajaritos, etc., etc. Pero ese ruidito hace que no se escuche la conversación que está dentro del cuarto, sino que se escuche simplemente el ruidito que está allí. Y cuando uno está en la oficina, no escucha nada de lo que está en los cuartos, simplemente escucha ese ruidito que está allí. Pero cuando pasan los minutos, uno sigue trabajando y se le olvida que está ese ruido. Y realmente uno ya no lo escucha conscientemente, pero allí está. Y uno está trabajando, como a la hora que sale el consejero y apaga ese aparatito, ¡pum! De repente, un silencio tremendo y ¡wow! ¡Qué silencio! Ni me acordaba que había ese ruido, porque el oído se acostumbró a ese ruido y lo normalizó. A eso yo quiero decirte de que muchas veces nosotros hemos normalizado la mala calidad de un sistema de audio. Pero cuando tenemos cables cuya calidad de cobre es pura, sí, que están libres de oxígeno, cuyos conectores son chapeados en oro o en plata para mejorar la conductividad, cuyos conectores son de excelente calidad, no se corroen, cuyo aislamiento protege de las ondas electromagnéticas o de las radiofrecuencias. Cuando contamos con un acondicionador eléctrico que te asegura que tus equipos van a recibir no más ni menos de 120 volts o de 240 dependiendo tu país, que traen filtros adecuados para eliminar, ¿sí?, la contaminación de la señal eléctrica. Todo eso, escucha bien esto, todo eso no mejora la señal original, sino más bien protege que la señal llegue a los parlantes de la misma manera como salió en el formato original. En pocas palabras, los cables de línea y de poder, yo los ilustro como los pistoleros del viejo oeste. Sí, en las películas del western del viejo oeste había
unos pistoleros que se encargaban de llevar las carrozas del banco Wells Fargo, donde llevaban el dinero y las monedas de oro y de plata. Y las llevaban de un banco a otro banco e iban protegiendo, ¿sí?, contra los ladrones, contra los forajidos, contra los indios, contra los salvajes, contra los rateros. Y ellos iban allí, recibían $20,000 de un banco y tenían que llevar allá $20,000. No tenían que llevar $21,000. Tenían que asegurarse de que iban a llevar $20,000 a el destino. Obviamente había muchos peligros en el camino. Había asaltantes, había indios, había forajidos, etcétera, había bandas. Y lo que yo decía, bueno, es el ruido eléctrico, es las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, etcétera, que estaban tratando de contaminar la señal. Pues ellos trataban de llevar la señal de audio desde el origen hasta el final. Así que cuando llegaban al destino decían, aquí están, recibimos $20,000, aquí tenemos $20,000. Así es, nunca decían, recibimos $20,000, te damos $21,000. No, porque nunca daban más. Ellos entregaban lo que transportaban. Pasa lo mismo con el audio. Unos buenos cables, unos buenos transmisores eléctricos, lo que hacen no es mejorarte la señal original, simplemente transportarte de manera fiel o lo más fiel que se pueda la señal original. Ahora, esto es muy interesante porque cuando decimos frases como estas, instalé estos cables y este acondicionador y mejoró la calidad de mi sistema. Algunos escuchamos frases como estas. De repente empecé a escuchar detalles que no los había escuchado antes. Nomás puse estos cables o este acondicionador. Escuché detalles que antes no había escuchado. Y uno dice, puro fraude. Es efecto placebo. A ver, eso no significa que los cables mejoraron la calidad del audio original, sino más bien significa que lo condujeron de la manera más fiel a la señal. Posiblemente tu acondicionador que tú tenías antes, tus cables que tú tenías antes, no estaban transportando de manera fiel la señal, ¿sí? Y ahora, con el cambio de cables o el cambio de sistema eléctrico o de cableado, ahora sí se transporta de manera más fiel. Voy a darte otro ejemplo que es muy, muy interesante. Porque el reto que tenemos los amantes del audio, es que la música, ¿sí? O sea, los que queremos recrear, queremos reproducir y recrear la obra original que se gesta en el estudio de grabación, queremos reproducirla y transportarla a nuestra casa. Mira, los que crecimos, y ya tenemos como yo más de 50 años, comenzamos quizá con televisión en blanco y negro, ¿sí? Y estábamos muy felices viendo la televisión en blanco y negro, porque el que tenía una televisión blanco y negro, wow, en ese tiempo cuando yo estaba chiquillo. Después vino la televisión a color y wow, partido de fútbol, ahora sí puedo ver qué equipo, sí, con la camiseta diferente. Pero después vino la magia de la Sony Trinitron. Se miraba mucho más claro, mucho más detallado. Después vino la tecnología HD. Vimos más amplias las televisiones. Después comenzó el Full HD 1080 y wow, qué calidad. Después vino el 4K, ahora está el 8K, viene el 16K. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta de que muchas mujeres y hombres que se miraban excelentemente hace 15, 20 años, hoy les vemos las arrugas, les vemos los detalles en la cara y muchos detalles que antes no mirábamos, de los maquillajes, porque la televisión no reproducía esos detalles. No es de que antes las personas no estaban así, es que hoy la claridad y la fidelidad del video desnuda las incorrecciones de la piel y se ve la gente tal y como es, con todas las marcas, con todos los detalles de la cara. ¿Sí? Ahora, cada vez que mejoramos la reproducción del video, nos encontramos que se ve más real las caras de los artistas. Todo eso ya estaba cuando se grabó en blanco y negro, solo que no había un medio que nos transportara la imagen de una manera más real. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que hacen es acercarnos más a la obra original, pero no significa que esto nos va a mejorar la obra original. Dicho esto, está en nosotros
en nuestro juicio, en nuestros bolsillos y en nuestra información, adquirir e instalar la calidad o modelo de cables y acondicionadores eléctricos en nuestro sistema de audio. Así es. La premisa o la conclusión más importante que yo quiero decirte en este video es que no hay acondicionador eléctrico, no hay cables, ¿sí? Que mejoren la obra original. Yo tengo 5 conclusiones importantes en este video. La primera, es falso que unos cables de más valor te aseguren más calidad. No necesariamente un cable de muchos miles de dólares te va a asegurar una mejor calidad de audio. Número 2, todo medio donde pase la señal de audio afecta la pureza de su conducción. Sí. Mira, es muy simplista decir cobre es cobre, ¿sí? Y pasa por cobre, sale por cobre y punto. O sea, es una manera ya en el año 2022 donde estamos, es muy simplista, porque ya sabemos que hay ciencia de la metalurgia donde hay diferencia entre un cobre y hay diferencia entre otro cobre. Mira, los bancos, déjame irte con el ejemplo de los bancos que transportaban sus monedas en las carrozas del viejo oeste y pagaban a los mejores pistoleros para que les cuidara este transporte. Un banco no decía, pistolero es pistolero, contrata a quien sea. No. Ellos decían, contrata al mejor pistolero. Este pistolero tiene 2 manos, este tiene 2 manos, este tiene un rifle, este tiene el mismo rifle, pero tienen diferentes habilidades, diferentes destrezas. Toma al que tenga la mejor destreza. Pasa lo mismo con los cables. No hay, estimados amigos, igualdad en todos los cables. El número 3, no hay nada que mejore la calidad de tu obra musical en tu formato preferido. Sí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí o esto que está aquí, simplemente aquí está la calidad. Si esto es basura, si esto se grabó de una manera incorrecta, si está mal ecualizada, si está mal mezclada, si está mal grabada, no habrá cable, ni parlantes, ni sistema en el mundo, por más que cueste 5,000 millones de pesos o de pesetas, no habrá que haga que suene bien, porque la obra original está mal grabada. Cuando tenemos una obra audiófila de primer nivel, entonces necesitamos un buen equipo, necesitamos pistoleros, ¿sí?, especializados que nos conduzcan, que nos ayuden a que fielmente de los $20,000 que tenemos aquí, pasen $20,000 en estos parlantes. Es decir, que todos los eslabones los cuidemos para que conduzcan la señal de una manera adecuada. Número 4. Todavía hay mucho que investigar y descubrir que nos ayude a conducir la señal de audio de manera más pura. Todavía hay mucho que investigar sobre metales, sobre aleaciones, sobre combinaciones de elementos que nos ayuden a una reproducción más interesante. Hoy la investigación de muchas marcas con respecto a parlantes, a colocarle ciertos tecnología o aleaciones en los conos, en los drivers, ha mejorado mucho la calidad. Hay mucho todavía que investigar. Y número 5, en el audio hay mucho hater. Sí, hay mucha desinformación, hay mucho aprovechado, pero también, y me cuento, habemos personas que tratamos de informar de una manera leal, honesta, para que tú tomes las mejores decisiones y disfrutes de este hobby de una manera significativa. Espero que la idea general de este video nos ayude a entender de que no hay ni un cable, ni un acondicionador que nos va a ayudar a mejorar lo que está aquí. Pero sí, la calidad de esto y la calidad de esto va a incidir directamente si va a conducir y si te va a entregar los $20,000 que salieron del banco, que lleguen al otro banco que son tus oídos. ¿Sí? Eso tú tienes que escoger tus pistoleros, ¿sí? Tus pistoleros que te ayuden a conducir la señal a tus oídos de una manera adecuada. Y hay diferencia entre calidad de pistoleros. Hay unos muy malos para disparar, hay otros que son muy buenos y tiene que ver con la calidad de esto que estamos hablando. Espero, estimados amigos, que la esencia de este video y el propósito de este video haya quedado claro. Te mando un abrazo y gracias por ser parte de esta comunidad. ¡Saludos!